Buenos días. Vamos a corregir las actividades que teníamos para hoy, las actividades de la página 131, el 1, el 2 y el 3. Vamos a recordar también un poco lo que vimos ayer a través de los vídeos que os puse en Classroom, que era esto del lenguaje algebraico, que era aquel lenguaje en el que se utilizan números, letras y las operaciones matemáticas, para que se utiliza el lenguaje algebraico, que muchas veces lo podemos utilizar para expresar propiedades. Esto lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, cuando hablábamos de la propiedad conmutativa, de la propiedad asociativa, etcétera. También se suele utilizar en las fórmulas. Por ejemplo, para calcular el área de un rectángulo, la fórmula es esta, base por altura. Pues veis que son expresiones algebraicas también. Esto es parte del lenguaje algebraico. Las relaciones entre los valores numéricos, es decir, cuando teníamos problemas en los que hablamos de las edades de uno, las edades del otro. Dentro de 8 años tendrá x más 8 y el triple de la edad de Luis será el 3 por x, ¿vale? Que ya hemos dicho que el por no se utiliza, que se pone simplemente el número y a continuación la letra, 3x. Para igualdades numéricas, 3x más 4 igual a 19. Esto tiene que ser menor que 19, ¿vale? Son formas de expresar contenidos matemáticos que todavía no sabemos exactamente qué valores tienen, ¿vale? Por ejemplo, el área de un rectángulo pues va a depender de la base que tenga el rectángulo y del área y de la altura que tenga el rectángulo para poder calcular lo que es el área. Bien, entonces, eso sería para qué se utiliza un poco ese lenguaje algebraico. Y estas expresiones algebraicas, pues al final son conjuntos de estos números, letras, relacionados mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias, ¿vale? Recordad que también veíamos ayer que dentro de las expresiones algebraicas podíamos encontrarnos con los monomios, que solo tenía un término algebraico. ¿Y qué era un término algebraico? Pues aquel en el que no había ni ninguna suma ni ninguna resta. Por ejemplo, 2x al cuadrado. Eso es un término algebraico. Menos 3y también es un término algebraico, aunque sea negativo. ¿Vale? Luego teníamos el binomio, donde teníamos dos términos algebraicos. Estoy haciendo un poco de resumen antes de empezar con los... Aunque se me olvide escribir. Dos términos algebraicos. Pues aquí tendríamos, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 3y juntos, ¿vale? Entonces ya tengo dos términos algebraicos. El trinomio, cuando teníamos 3, pues tendríamos, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 3y más 4xy, ¿vale? Lo voy a poner mejor. Normalmente se pone en orden x. Vale, polinomio cuando teníamos más de 4. Cuando teníamos, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 3y más 4xy menos 5y cuadrado, por ejemplo, ¿vale? Bueno, eso era un poco el resumen de lo que veíamos ayer. Para las actividades de hoy solamente teníais que tener claro cómo traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. El ejercicio 1 decía que asociáramos cada frase con la expresión algebraica a la que correspondía, que los tengo aquí ya hechos, también en el libro. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente el 3 más que un número, pues 3 más que un número es que le hemos sumado 3 a un número. El doble de un número es que hemos multiplicado por 2 el número. 3 menos que un número es que a un número le hemos quitado 3. Cuidado, no me hagáis esto 3 menos x. Es 3 menos que un número, es decir, cuando le quitamos, yo tengo 3 años menos. Si tengo 3 años menos, es que mi edad es la tuya menos 3. Yo tengo 3 años menos que tú. Si tú tienes 40, yo tengo 37. ¿Vale? Eso sería 3 menos. Un número más su doble, pues el número que corresponda más el doble de ese número. Cuando hablamos del su se refiere a lo que hemos visto antes. Y el número anterior a n, pues sería el anterior, el que está delante, que delante del 3 está el 2. ¿Y cómo sacamos el 2? 3 menos 1. Sacamos el 2. ¿Y cómo se expresaría, ya que vemos aquí el anterior, el siguiente? Pues n más 1.
El siguiente a 4, ¿cuál es? El 5. ¿Y cómo lo hemos sacado? Pues 4 más 1, ¿vale? Bien, luego escribir la expresión algebraica que se corresponde con estas oraciones. Pues nada más, tenemos que ir leyendo lo que aquí nos dice. Eva tiene 8 años menos que Ana, que tiene X. Vale, la que tiene X, evidentemente es Ana, porque dice que tiene X años. Y Eva tiene 8 años menos que Ana. Por lo tanto, si tiene 8 años menos, tendrá la edad de Ana menos 8. Eva tiene X menos 8 años. Tienes la mitad de dinero que yo y yo tengo X euros, por lo tanto tú tienes la mitad. La mitad de algo siempre se representa dividiéndolo entre 2. Un kilo de fresas vale 2,35. ¿Cuánto cuestan X kilos? Esto es lo mismo que los problemas que hemos visto antes en el tema anterior. Cuando poníamos que un kilo de fresas son 2,35 euros, X kilos serán, sí, X kilos se refiere a 4 kilos. ¿Cuántos serán X? ¿Y cómo se hacía? Pues 2,35 por 4. 5 kilos, 2,35 por 5. 6 kilos, 2,35 por 6. X kilos, pues 2,35 por X. ¿Vale? El número siguiente al doble de n, pues el número siguiente, hemos dicho que el siguiente se pone como más 1 y al doble de n, pues el doble de n, que es 2 veces n, más 1, que es el siguiente. Si t es el tiempo en horas que Isa ha tardado en hacer una tarea, escribir en lenguaje algebraico estas afirmaciones. Teresa ha tardado la mitad de tiempo que Isa. Si Isa ha tardado t, Teresa ha tardado t entre 2. Paco ha tardado el doble, multiplicando por 2. Y Juan ha tardado una hora menos. Una hora menos es que el tiempo de Isa le tenemos que restar una hora. ¿Vale? Bien, pues esas serían todas las actividades que teníamos para hoy. Las que vamos a hacer en el día de hoy son estas otras 4 que tengo aquí señaladas, ¿vale? La 4 es exactamente igual que las que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que Aurora tiene X años y ahora tenemos que ir calculando la edad de Aurora dentro de 3 años, hace 2 y el triple que tenía hace 4. Ahora, en este otro problema, que parece muy largo, hay que ir desglosando. Lo más fácil es que vayáis poniendo Pedro tiene X euros, vais poniendo Pedro igual a X euros si queréis poner. Berta tiene 3 euros más, por lo tanto, Berta será los euros de Pedro más 3. Manuel tiene un tercio del dinero de Pedro. Si tiene un tercio del dinero de Pedro, habrá que apuntar aquí el dinero de Pedro y dividirlo entre 3, porque es un tercio. Jorge tiene el triple que Berta, es decir, que Jorge será igual al dinero de Berta multiplicado por 3. El triple. Entonces, ahora donde he puesto Pedro y donde he puesto Berta, tendréis que poner lo que le corresponde de Pedro y lo que corresponde de Pedra, perdón, de Berta. Y por último, Fernando tiene 3 euros menos que Manuel. Pues cuando tengáis lo que tiene Manuel, que una vez que tengáis apuntado lo que tiene Pedro, le tendréis que quitar los 3 euros. Y así ponéis en una lista el dinero que tiene cada uno. ¿Vale? No sabemos el dinero exacto porque hasta que no sepamos el dinero que tiene, los euros que tiene Pedro, no podremos calcular el resto. Una vez que tengamos el dinero que tiene Pedro, es decir, que hayamos averiguado esa X, sabremos todo lo demás. El 6. Escribir en cada caso las expresiones algebraicas que representan el área y el perímetro de las figuras. Os recuerdo que el área del rectángulo era la base por la altura y que el perímetro era la suma de todos sus lados. Por lo tanto, era 2 veces la base más 2 veces la altura. ¿Vale? Esto es la altura y esto es la base. La altura y la base. Bien, y en el caso del triángulo, el área era igual a la base por la altura partido por 2. En el caso del perímetro, la suma de todos sus lados, por lo tanto, este ya lo tenéis prácticamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues donde pone base, poner el valor de la base, el valor que nos dan. Y aquí nos dan un valor x más 1 y una altura x. Pues eso es lo que tenéis que poner en la fórmula, no la fórmula general, sino las fórmulas sustituidas por los valores que nos están dando, aunque todavía no conozcamos cuántos son esos valores.
Y el ejercicio 8, que es también muy facilito, pero os quiero explicar primero este punto del tema del valor numérico de una expresión algebraica. ¿Qué significa esto del valor numérico de una expresión algebraica? Bueno, pues las expresiones algebraicas, como habéis visto, no tienen por qué tener un igual. Por ejemplo, 2x al cuadrado es una expresión algebraica y no hay ningún igual ni nada de nada. Pero ahora, si yo os digo, cuando x vale 1, lo que tenemos que hacer para averiguar el valor de esta expresión es sustituir la x por un 1. Entonces esto es 2 por 1 elevado al cuadrado. Y así me quedará 2 por 1, por lo tanto 2. Pero si esta misma expresión os digo que qué valor tiene cuando x es igual a 2, pues tendremos que sustituir, la hacemos aquí debajo, la x por 2. 2 por 2 al cuadrado. Y ahora esta misma expresión algebraica ya tiene otro valor distinto, ya no vale 2. Ahora valdrá 2 por 4 igual a 8. ¿Vale? Según el valor que le vayamos dando a la x, es decir, una vez que vayamos despejando esa incógnita, es decir, averiguando cuánto vale esa incógnita, podremos ir calculando el valor de la expresión. Lo mismo que pasaba con estas fórmulas del área y del perímetro. Si yo digo que en este triángulo en la base, la altura y la hipotenusa del triángulo miden 2, 5 y 6, pues ya podríais calcular exactamente el valor del área. Si ahora en vez de 2, 5 y 6 valiesen 3, 6 y 7, pues sería otro resultado diferente, pero la fórmula sigue siendo la misma. Pues eso es calcular el valor numérico de estas expresiones. Aquí nos dan unas expresiones, 3w al cuadrado menos 5w más 3. ¿Vale? W es la incógnita, me da igual que sea W que X, que lo que sea. La cuestión es que la W aquí nos están diciendo que vale 2. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ir sustituyendo la W por 2. 3 por 2 al cuadrado. No olvidéis poner el por, aunque aquí no aparezca, porque si no parece 32. Menos 5 por 2 y más 3. Vais resolviendo paso a paso. Esto es 3 por 4, 12. Menos 5 por 2, 10 y más 3. 12 menos 10 es 2, más 3, 5. Y ahí tenéis el valor numérico de esta expresión algebraica cuando la W vale 2. ¿Vale? Si W os digo yo que vale 1, pues tendríais que sustituir la W por 1 y calcularéis otro resultado. Y así, ya está. Esas son las actividades que vamos a hacer en el día de hoy. Y nada, cualquier duda me vais diciendo. Un saludo.